Vamos arrancando con la clase, así no se nos hace tan tarde después para cerrar. La idea hoy es ver lo que serían los modelos de regresión. En concreto vamos a desarrollar bastante lo que es la regresión lineal múltiple como un ejemplo de modelo de regresión, pero también obviamente señalo, va a estar el señalamiento en la clase, quizás no tan desarrollado, sino al pasar, algo que ya vimos la clase pasada. Existen distintos tipos de modelos de regresión, quizá la regresión lineal múltiple es el más tradicional de ellos desde el punto de vista estadístico, pero tanto lo que son los árboles binarios, que vimos un poco la clase pasada, como distintos ensambles que hay de los mismos de estos árboles, y que existen en la actualidad, pueden ser utilizados, así como otros modelos que les aparecerán haciendo consultas en la web, ¿sí? Voy compartiendo. Bien. La clase de hoy entonces vamos a ver lo que es modelado estadístico de regresión. Ahí les paso el link. Vamos a trabajar con un archivo de Colab y con un archivo de R. El archivo de R está subido a la carpeta de la última unidad, ¿sí? Donde van a poder ver también lo sencillo que es laburar con R desde el punto de vista del código. Generar una regresión lineal, generar los gráficos, el diagnóstico. Es bastante más sencillo que en Python, donde lo que lleva una línea en R en Python quizás lleva 8 líneas. Así que también pueden verlo desde ese punto de vista. Ahí les paso el collab. Y el archivo R, como les decía, está dentro del campus. En lo que es la introducción al modelado predictivo de datos. ¿Sí? Bueno, nosotros la clase pasada vimos una introducción al modelado de datos, donde vimos cómo se clasifican los modelos según distintos criterios. Habíamos visto que se pueden clasificar en modelos de clasificación, valga la redundancia, cuando la variable que se busca predecir es una variable cualitativa, nominal. Trabajamos la clase pasada con un ejemplo en el cual buscábamos predecir el tipo de planta, ¿sí? Teníamos iris setosa, virgínica y versicolor, y desarrollamos un modelo, evaluamos el rendimiento del modelo desde el punto de vista de clasificación. Hoy vamos a trabajar con una variable de otro tipo, una variable de tipo cuantitativa. Entonces vamos a precisar, o con una variable no, sino con distintas variables, así como ustedes en el trabajo práctico, vamos a precisar utilizar otro tipo de modelos y otro tipo de criterios. No va a ser la misma la forma de clasificar, o mejor dicho, de evaluar el rendimiento de un modelo de regresión que en uno de clasificación, ¿sí? Y para eso tenemos que partir de otros de los criterios de clasificación que vimos la clase pasada, que es las formas que puede tener la relación entre dos variables, ¿sí? Nosotros vimos que podíamos tener relaciones lineales y no lineales. En un dispersograma, creo que es la traducción al castellano, en un diagrama de dispersión, si observamos la distribución bivariada, en este caso, de un determinado registro de datos, dadas las variables X e Y, podríamos observar este tipo de tendencia, ¿sí? Acá claramente por la distribución podemos suponer que hay una relación lineal, ¿sí? Porque observamos una pendiente bastante clara, si bien hay algún caso extremo que dada la aleatoriedad de las variables con las que se suele trabajar en el campo científico o incluso en el sector privado también, cuando se hacen estudios de mercado, cuando se hacen análisis de marketing, eh, o cuando se hacen evaluaciones de lo que sucede en una página web, donde lo que se da de fondo son fenómenos sociales,
así sea en la forma de interacciones o en la forma que sean, nosotros vamos a trabajar en la mayoría de los casos con variables aleatorias, ¿sí? Y asumiendo esta cuestión y asumiendo la existencia de un error, que ahora vamos a ver posteriormente cuando veamos la fórmula, cómo se expresa, la regresión lineal simple, podemos aplicar en casos como este un modelo de regresión lineal, ¿sí? Porque estamos observando una relación lineal. Ahora, también podemos tener relaciones de tipo no lineales. Por ejemplo, esta, que es una relación de tipo cuadrática. Fíjense cómo va creciendo. El 10 llega a 1500, mientras que el 2,5 no llega ni siquiera a 200, ¿sí? En la posición 2.5 de X. La posición 5 no llega ni siquiera a 500. Entonces, cuando tenemos este tipo de distribuciones de los puntos en un diagrama, podemos asumir que hay una relación, creo que ni siquiera es cuadrática, habría que verlo. Claramente no es cuadrática. Pero acá tenemos una relación, más allá de si es o no cuadrática, que en este caso a simple vista no lo es, tenemos una relación porque hay un patrón claro en la relación entre X y Y, ¿sí? Pero no es de tipo lineal este patrón, ¿bien? No es de tipo lineal porque la pendiente no es constante. La pendiente en el punto 10 es distinta perdón, la pendiente en el punto 10 del eje X es muy distinta a la pendiente en el punto 5 del eje X, ¿sí? Y por último vamos a tener casos en los cuales no vamos a tener ningún tipo de relación. O mejor dicho, vamos a poder asumir independencia entre las variables, ¿sí? Como este ejemplo, donde tenemos una nube de puntos. No hay ningún patrón claro, no podemos asumir ni que X e Y crecen juntas, ni que decrecen juntas, ni ningún tipo de relación. O sea, acá lo que estamos viendo es una nube de puntos sin un criterio muy claro que podamos suponer de la distribución de los mismos, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo son las formas que puede tener una relación entre variables. Habíamos visto que los modelos se van a clasificar según la forma que se establece o que supone de la relación entre las variables. Y la regresión lineal puntualmente va a funcionar mejor o va a ajustar, está diseñada para trabajar con este tipo de relaciones, ¿sí? Ya la misma palabra nos lo dice, lo mismo que sucede, que no sucede aquí, mejor dicho, al revés de lo que sucede acá, donde tenemos una relación que vamos a ver a lo largo de la clase de hoy. Los problemas que tiene no es que no podemos aplicar la regresión lineal, no es que no nos va a dar resultados, pero no va a ajustar correctamente, ¿sí? La interpretación que vamos a dar va a ser equivocada, nos puede llevar a sacar conclusiones equivocadas, ¿bien? Porque como vimos la clase pasada, los modelos estadísticos tradicionales y la regresión lineal es uno de ellos, no solo generan predicciones, sino que son interpretables, pero para poder ser interpretados tienen que cumplir una serie de supuestos. Bueno, entonces vamos a partir de la regresión lineal simple. Bien, simple, porque este era otro de los criterios de clasificación que habíamos visto, porque posee una sola variable predictora, ¿sí? La regresión lineal simple toma la siguiente forma, desde el punto de vista de lo que propone a nivel de la fórmula, nos va a decir que el valor de Y va a ser igual al beta 0 más el beta 1 por el valor de X más el error, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que trabajando con variables aleatorias vamos a tener que sopesar la presencia del error
como una parte de nuestro modelo. ¿Bien? El error que muchas veces y en muchos libros se llama error irreducible. El error va a estar siempre ahí cuando trabajemos con variables aleatorias. Bien. En este caso, entonces, la x sería la variable predictora, la variable independiente, y la y sería nuestro target, la variable dependiente. Acá que estamos viendo una función muy semejante a las que ustedes vieron, una función lineal muy semejante a la que vieron en el curso de ingreso, donde tenemos en primer lugar una intersección y en segundo lugar una pendiente. ¿Sí? Obviamente, acá, al haber una pendiente, estamos suponiendo que la misma es constante. Constante en tanto puede ser medida como coeficiente beta 1. ¿Sí? ¿Cómo se van a estimar los coeficientes? Bueno, acá está el lenguaje estadístico, la forma en que se estima el beta 1. Sería la suma de las diferencias entre todos los valores x, y la media de x, multiplicado por la diferencia de todos los valores y la media de y, la suma de todas esas multiplicaciones dividido la suma de todas las diferencias entre los valores de x y la media de x, al cuadrado. ¿Sí? Y el beta 0, la intersección la vamos a calcular, o se va a calcular en los algoritmos que utilicemos, ya predefinidos o programados en R o en Python, mediante la diferencia de la media de y el coeficiente beta 1 por la media de x. ¿Sí? Acá está el lenguaje estadístico, en la PPT, en notación estadística. Acá, en el Colab que les pasé, lo tienen en notación Python, que siendo informático supongo que les va a ser bastante más intuitivo. Lo mismo que se está haciendo acá. Perdón, acá. Se está haciendo acá. No, acá no. Acá. Esto. Y esto. Primero se calculan las medias. Habiendo calculado las medias, estimamos la diferencia entre cada valor de x y la media de x, y lo multiplicamos por la diferencia entre cada valor de y la media de y. ¿Sí? Y todo esto lo vamos a sumar. ¿Bien? El vector que obtengamos de resultados lo vamos a sumar todo y lo vamos a dividir por este otro vector. ¿Sí? Por la suma de este otro vector. Y de esta manera vamos a obtener el beta 1. El beta 0 va a ser la diferencia entre la media de y el beta 1 por la media de x. ¿Sí? Esta es la forma en la que se calcula, en la que se estima. ¿Bien? Ahora vamos a observar qué pasa. ¿Qué sucede cuando apliquemos relaciones, esta misma regresión, sobre una variable x, es decir, una variable independiente y dos variables dependientes? Una primera que toma una forma lineal, donde tenemos una intersección 1, una pendiente de 2 y un error, ¿sí? Esto obviamente lo generé arbitrariamente, lo podría generar mediante una fórmula también. Pero acá para que quede más claro, me pareció que es más claro el ejemplo del vector de la lista, que si acá utilizar una fórmula, ¿sí? Acá fíjense, tenemos los valores. Para 1, 2.9. Para 2, 5.4. Para 3, 7.1. Para 4, 8.8. Y para 5, 10.5. ¿Sí? Mientras que en el segundo tenemos una relación cuadrática en la cual no estamos teniendo en cuenta ningún error. ¿Sí? En la segunda variable dependiente.
¿Vamos bien hasta acá? Vamos a decir que sí. Preguntas, van siguiendo el ejercicio. Retomo algunos de los conceptos desarrollados. ¿Alguna? No, no. Creo que, o sea, es demasiada info, pero bueno, nada. Es lo que hay. Bueno, continúo entonces. Entonces, acá tenemos una relación cuadrática, acá tenemos una relación lineal. Cuando apliquemos la estimación de los coeficientes beta 0 y beta 1, para el primero fíjense los resultados que obtenemos, ¿sí? Para la relación lineal. El beta 1 es 1,86. El beta 0 es 1,36. ¿Qué piensan de esto? ¿Se acuerdan con qué fórmula había calculado el valor de Y? ¿Tiene sentido esto? ¿Qué sucede acá? ¿Aproxima o no aproxima? ¿Se entiende con qué estoy comparando? ¿Y por qué hago la pregunta el beta 1 y el beta 0? Se deberían comparar con esto, con este criterio que usé para construir el vector. ¿Qué observan? La verdad, profe, que no sé dónde mirar directamente. Bueno, retomemos entonces. Partamos de acá. Nosotros, mediante la regresión que estamos calculando, ¿qué nos devuelve la regresión lineal simple? ¿El resto están ahí? Sí, sí, pero también como que compañero estoy medio perdido. Sí, yo también, la verdad, no sabría. Bueno, vuelvo al principio entonces. La regresión lineal simple lo que nos devuelve es una función lineal, donde tenemos una intersección de la recta y una pendiente. Esta función lineal se va a calcular de esta manera. Las fórmulas acá no son importantes. Sí, lo que es importante es que lo que tenemos es una función lineal. Bien, partamos de esa base. Entonces, En ese caso, la función lineal también evalúa el error, ¿no? no, pero, o sea, lo tiene en cuenta, sí. Sí, la respuesta sería sí. Está bien la pregunta que estás haciendo, es correcta. La función lineal va a tener, acá no la estoy estimando el error, pero si utilizamos las clases de Python o si utilizamos las funciones de R, el objeto que nos retorne va a tener en cuenta el error. Es correcto el señalamiento que estás haciendo. Pero más allá de eso, o sea, pensémoslo como una pendiente y una intersección. El beta 0 es la intersección, el beta 1 es la pendiente. Acá la fórmula sería 1 más 2x.
El error obviamente influye en el modelo, porque fíjense, acá el beta 0 debería ser 1, porque es este valor, pero como hay aleatoriedad, como hay un error, ese mismo error tiene una influencia en los coeficientes que se obtienen. Sin embargo, 1,36 es bastante parecido a 1, ¿sí? Y en 2, que es la pendiente, bueno, estima 1,86 en este caso, ¿sí? Entonces también es bastante aproximado. Bien, aproxima bastante bien, sería la conclusión en este caso. En el caso donde tenemos Y con relación lineal. ¿Me siguen hasta ahí? Creo que sí. Si no, a ver, hagamos todo. Primero hagámoslo sin tener en cuenta el error. Lo que vamos a hacer es aplicar la función y es igual a 1 más 2x. Si x es 1, y es 3. O sea, yo tengo una duda. La función esa que está arriba, a la que se le suma el error, eh, vendría a ser lo que vimos recién, ese gráfico que tiene como los puntitos medios dispersos. Sí, Y la regresión, que lo que estamos haciendo es calcular la pendiente que se lleva puesto los puntos que justamente necesitamos. sí, Ok. exactamente. Entonces acá vamos a suponer que tenemos la relación lineal sin error. ¿Bien? O sea, estamos aplicando una función lineal. Esto es exactamente una función lineal. Estamos generando acá una función lineal perfecta y acá estamos generando una función lineal cuadrática perfecta, donde tenemos la variable independiente x y las variables dependientes y con relación lineal e y con relación cuadrática. Cuando apliquemos la regresión lineal a la variable dependiente con relación lineal perfecta, fíjense que los estimadores son exactamente, los coeficientes, perdón, que estima, son exactamente los de la función. Facundo. Profe, solo para ver una cosa, o sea, lo que estamos haciendo es, o sea, teníamos la nube de puntos, la recta que estamos haciendo, lo que estamos queriendo hacer ahora es, al estimar los parámetros, es estimar la recta que vamos a armar en el medio. Exactamente. Exactamente. ¿Y la recta qué es? Es una función. Es una función lineal la recta. Claro, o sea, al quitar el error estamos quitando la dispersión de los puntos, digamos, por eso da igual. Exacto. Ok, Si acá le agregamos error, ya obviamente no nos va El a dar error, perfecto. si el error es una constante, en realidad lo que no hace, no haría, lo que haría el error no sería como empujarte para arriba o para abajo la recta, Sí, sí. porque lo sumarías a la constante que es la ordenada del origen, digamos, ¿no? Si es que el error es una constante y no es una variable. Dependiendo del caso. A ver, la existencia del error es una constante, ¿sí? El error en distintas pruebas puede variar. En distintas pruebas empíricas, el error va a variar, no va a ser siempre el mismo. Va a estar asociado al propio error, a la propia varianza de las distintas muestras. ¿Bien? Puede ser que a su vez esa varianza o ese error no disperse mucho más, tipo, no es extremo, digamos. No se va mucho ni para un lado ni para el otro. Bueno, a lo largo de la clase vamos a ver un poco sobre eso que estás preguntando. Pero el error sí claramente va a tener una influencia, ¿sí? Nosotros vamos a No, tratar a solo, través de nuestros eh, modelos de disminuir el error, o que disminuya, mejor dicho, hacer un modelo que se acerque lo más posible a la realidad. Nunca lo vamos a lograr. Ningún modelo va a lograr acercarse de manera exacta a la realidad. claro, yo ¿Sí? decía como que el error te corría para arriba o para abajo la recta, porque lo sumaba a B0, digamos, ¿no? Justo en esa fórmula que estabas mostrando en la PPT,
si el error se lo sumás a beta 0, digamos, y el beta 0 es el ordenado al origen, digamos, lo que hace el error, si es positivo, te corre la recta para arriba, y si el error es negativo, te corre la recta para abajo. Bueno, no es exactamente así. O sea, Veamos, igual, perdón, ve- que le interrumpa. sí, Lo que dice el compañero creo que aplica, pero para cada punto, o sea, la recta del 0 al punto, del punto al otro punto y así. bueno, vamos a ver, vamos a meterle un error, lo vamos a meter caprichosamente, esto lo podríamos programar, pero vamos a hacer que acá sea 3.1, o sea, tenemos un error de 0.1. Acá le vamos a agregar un error de 0.4, ¿sí? Acá le vamos a agregar un error, pero en sentido negativo, de 0.2. Acá vamos a dejar el 9 y por último va a ser 11.4. O sea, acá estamos teniendo en cuenta un error, donde la función aproxima el 1 más 2x, pero estamos agregando un error, que es un error propio, una varianza propia de las observaciones en la realidad. Fíjense qué pasa con los betas. Se modifican ambos. No se modifica solo la intersección, ¿sí? El beta 1 también se modifica. Profe, ¿me puede recordar bien el concepto de beta 1 y 0? ¿Sí? Perfecto. Vamos ahí. El beta 1 es la pendiente. Ok. Tomando en cuenta una variable predictora, una sola, ¿cuánto influye esa variable? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo real, ¿sí? Con un ejemplo de un dataset real. Pero el beta 1 en términos de la función es la pendiente. El beta 0 es donde se corta, en qué punto se corta la intersección, ¿sí? Se corta la ordenada de origen, si no recuerdo mal, era el eje Y, ¿sí? El eje vertical. Eso sería el beta 0. Y el beta 1 es la pendiente. Mediante esta fórmula, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es estimar la pendiente y la intersección. ¿Bien? Ok, quedó claro. Bien, perfecto. Estamos haciendo una regresión lineal simple, utilizando una sola variable. Ahora vamos al caso donde la relación es no cuadrática. ¿Tiene sentido esto? Perdón, es no lineal, es cuadrática. Tenemos una relación no lineal de tipo cuadrática. ¿Tiene sentido ahora esto? No, entiendo que no. Porque el beta 0 es negativo. Mm, O puede. El beta 0 puede ser negativo. En este caso no debería ser negativo el beta 0. Porque el beta 0, ¿cuál es acá? ¿Cuál debería ser el beta 0? La cuadrática, ¿no es? Bueno, en una función cuadrática, sí. En Claro, está este. elevado al cuadrado, no podría ser negativo. ¿Va por ahí? No, no va por ahí. Más o menos. Esta función cuadrática. La intersección, ¿en qué punto es? Si no tenemos ningún valor acá en la No hay intersección. es cero. Exactamente, acá la intersección debería ser 0. ¿Bien? Debería ser 0 y la pendiente debería ser x al cuadrado. No es 6. ¿Sí? Entonces, estos coeficientes betas que estamos estimando, la regresión lineal trata de ajustar, pero no logra interpretar correctamente los datos cuando la relación es no lineal. ¿Se entiende? ¿Se observa esto? ¿Logran observar esto? Que no capta esta relación, sino que capta esta relación. Que no tiene nada que ver esto con esto. Pero cuando nos decimos que la relación no es lineal, gráficamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque, no sé, al menos a mí me hace más... A esto. ok, A que la pendiente no es constante. ajá. En O una sea, que cuadrática está mucho más disperso o que directamente no es constante. no es constante. Ok. Esta pendiente no es constante. La pendiente en el punto 10 está mucho más inclinada que en el punto 2.5. Claro, si yo trazo una recta del 0 al 10, prácticamente no le pego a nada.
Exactamente, Ok. Ahí va. exactamente. Ah, ok, porque para mí yo veía como cierta constancia, pero tiene que ser una constancia como... Claro, claro. Me pasaba lo mismo. Pero no es la pendiente la que es constante, o sea, la pendiente varía. Es que a mí me queda como que la pendiente va en bajada o sea, capaz me estoy mezclando, yo conozco el cartesiano más que con... La pendiente constante es esto. Acá la pendiente es siempre la misma. Hay una relación directa. Claro, En para mí la pendiente era lo mismo porque siempre iba como de abajo para arriba, era como que capaz eso me pasaba bien con ese era. Está bien, es verdad, en ambos va siempre de abajo para arriba, pero la forma que toma, el valor que toma la pendiente no es el mismo en todos los puntos. ¿Sí? Acá sí es el mismo. Acá podríamos decir, no sé, 0 es 0, 5 es 10, 10 es 20. Entonces la pendiente es 2. Nosotros acá podríamos hacer una función que sea 0 más 2x, tranquilamente. ¿Sí? Según lo que estoy observando acá. Porque se corta, se podría cortar en el 0, aproximadamente, ¿no? Y después, en el punto 5, los puntos están alrededor del 10. En el punto 10 están alrededor del 20. En el punto 7.5 del eje X están en 15, o sea, claramente es 2x acá, si tuviéramos que trazar una recta, ¿sí? Y la recta esa probablemente tendría cerca todos los puntos, ¿sí? Acá en el 5 estaría en el 10, en el 7.5 estaría en el 15, en el 10 estaría en el 20. Mientras que acá no tenemos una pendiente constante. Fíjense, acá 7.5 se aproxima al 1000. Mientras que 2.5 no llega ni a 100, ¿sí? Acá tenemos un crecimiento exponencial. Bien, bien. Ahora quedó bastante claro. Al menos a mí. Ok, Pero es más simétrico, no hay tanto error como en el primer gráfico. es correcto lo que estás diciendo, sí. Es bastante más simétrico, no tiene tanto error. Tenemos algunos puntos un poquito para abajo, ponle este que está acá. Este que está acá está un poco más arriba, este está un poco más arriba. Hay algo de error, no es que no hay error, pero es bastante simétrico, como correctamente estás planteando. En cambio acá tenemos un error más presente, ¿sí? Bueno, hasta acá me parece que llegamos a las conclusiones que teníamos que llegar. Ahora, a partir de acá esto se sigue complicando, ¿sí? Tenemos una regresión que es una función, ¿bien? Ahora, como les venía diciendo, para que los coeficientes sean interpretables, se tienen que cumplir una serie de supuestos. Un primer supuesto es que los errores en un determinado punto, en todos los puntos, mejor dicho, de la recta, tienen que tener media cero. Si yo tomo un punto de la recta cualquiera, no sé, tomo este. A ver dónde estábamos. Vamos al gráfico. Tomamos este punto de la... acá. El eje X igual a 5. Tomamos. Acá los errores, la media de estos errores debería ser cercana a 0, ¿sí? Debería ser 0. Lo mismo en el punto 0. Lo mismo en el punto 10. Si tomamos todos los errores, la distribución de las distancias, de las diferencias, ¿sí? De la recta con las medias debería ser 0. Después, segundo supuesto, homoceasticidad. Ahora lo vamos a ver bien. Hay gráficos que vienen después en esta PPT. Vamos a tratar en profundidad cada uno de estos temas. O los más importantes. Los errores tienen todos la misma varianza desconocida. Es decir, no vamos a tener un punto en el cual tengamos mayor varianza que otro. ¿Sí? También ahora lo vamos a ver eso. Los errores tienen distribución normal y son independientes entre sí. No se encuentran correlacionados con X. ¿Sí?
Si se encontraran correlacionados con X, no se cumpliría este supuesto. Estos dos supuestos están asociados. Entre sí, todos los supuestos tienen relación, estos cuatro, ¿sí? Bueno, vamos al primero. Acá está la distribución normal de los errores. Supongamos que estamos en el punto X igual a 10. Acá tenemos el eje Y, acá tenemos el eje X, ¿sí? La recta traza este camino. Entonces, tomado este punto X igual a 10, la distribución de los errores tiene que ser normal en este punto, ¿sí? No tiene que haber todos los errores hacia arriba, todos los errores hacia abajo, ni una distribución que no sea de tipo normal, ¿bien? Esto después tiene sus idas y vueltas, o sea, imagínense que no es común que se cumpla esto, no es tan... Pero es un supuesto que está presente en su forma en la forma más pura, por decirlo de alguna manera, de la regresión lineal. ¿Se entiende esto? ¿A qué va asociado? Acá tenemos un punto de X y acá tendríamos la distribución, el gráfico de densidad de la distribución de los valores. La mayoría de los valores deberían estar acá, ¿sí? Sí, se entiende. Perfecto. Continúo entonces. Profe, Sí, para ver si eso lo que estamos diciendo ahí, porque, por ejemplo, si justo creo que me cayó la ficha con lo que dijiste de si todos los errores, como se están por debajo, lo que estaría pasando es que, por ejemplo, la recta de regresión estaría toda por arriba de toda la nube de puntos, digamos, por ejemplo. Y exactamente. por eso, y si hacemos Correcto. si queda distribución normal, lo que hace es como que, bueno, tenés puntos arriba, puntos abajo y la recta va por el medio, o Bien, lo más por el medio posible. exactamente. Esa es la idea. Ok, ahí va. Dadas estas cuestiones y estos supuestos que vamos a seguir viendo, tenemos una forma de evaluar qué tan buena es la recta. Porque se pueden cumplir todos estos supuestos, ¿sí? Y sin embargo la recta puede no ser tan buena predictora. El modelo puede ser no tan buen predictor de lo que sucede con la variable objetivo, ¿sí? O la variable dependiente, en este caso, podría ser no tan buena predictora. ¿Cómo vamos a calcular eso? Bueno, mediante esta fórmula yo no les pido nunca que interpreten ni que se aprendan de memoria las fórmulas, pero se las dejo porque creo que pueden aportar información. ¿Qué tenemos en la parte de arriba? Bueno, esta Y con sombrerito son los valores predichos. O sea, los valores predichos, acá en el Colab tengo la recta dibujada, los valores predichos son los que están sobre la línea roja. Entonces acá este coeficiente de determinación lo que va a hacer es comparar la línea roja con los puntos que se encuentran alrededor. Acá tengo solo 5 puntos, ¿sí? Es un ejemplo bastante sencillito. Pero entonces el coeficiente de determinación compara la línea roja con los puntos azules que son los datos reales. ¿Sí? Acá está con el ejemplo que acabamos de hacer. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Porque yo pienso así, o sea, si yo tengo los datos del 2024 y armo un modelo predictivo, ¿los puedo comparar contra el 2025 para ver si está tirando fruta o...? Sí. Sí, pero esto ni siquiera, esto es en entrenamiento, ¿eh? Esto ya en entrenamiento podés evaluar cómo funciona. Apenas, fíjate, apenas entrenás el modelo, yo acá no estoy generando ningún conjunto de prueba, sino que se genera el modelo y cuando se genera el modelo se calcula el R cuadrado, automáticamente. ¿Sí? De hecho, los paquetes, si vamos al paquete de R, bueno, me va a devolver el R cuadrado en el summary. Junto a los coeficientes me va a retornar el R cuadrado. Ahora vamos a profundizar en esto, con un ejemplo real. Pero entonces, ¿qué estamos comparando? Y sombrerito sería la línea roja.
Y la Y sin sombrerito son los puntos reales, ¿sí? A los valores predichos le restamos la media y lo elevamos al cuadrado. Y esto lo sumamos todos. Y lo mismo hacemos pero con los valores reales. Entonces, si estos dos son iguales, la división va a dar 1. En cambio, si no son iguales, el valor de abajo va a ser mayor y esto nos va a dar un valor, un número entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, cuanto más se acerque a 1 el coeficiente de determinación R cuadrado, mejor va a ser nuestro modelo. Y cuanto más se acerque a 0, menos explicativo va a ser nuestro modelo. ¿Sí? Menos buen predictor, no explicativo. ¿Sí? Con mejor modelo quiero decir que la variable independiente está mejor explicada por la dependiente. Ah, al revés. Sí, correcto. Bien. Correcto. Está bien la interpretación que estás haciendo. Al revés. O sea, elegí bien las variables, digamos. Exacto. Exacto. Veamos acá dos gráficos. ¿Sí? El gráfico de la izquierda tenemos los puntos más dispersos. El gráfico de la derecha tenemos los puntos más cercanos a la regresión. ¿Cuál de los dos se explica mejor? El de la derecha. Y entonces, ¿cuál debería tener mayor R cuadrado y cuál menor R cuadrado? Mayor el de la derecha y menor el de la izquierda. Perfecto. Exacto. Acá debería ser más cercano a 1, acá debería ser más cercano a 0. Bien. Vamos a un ejemplo real, por decirlo de alguna manera, que es el que está en el archivo de R que les pasé en el campus. Yo acá estoy cargando datos de un dataset que se llama mtcars, que lo que hace es evaluar, tiene una variable que es las millas por galón, es decir, cuántas millas recorre un auto con un galón de nafta, la cantidad de cilindros, fíjense, estas son las variables, la cantidad de cilindros, displacement no sé qué es, caballos de fuerza, esto tampoco sé qué es, el peso medido en miles de libras, ¿sí? Del auto, cuántos segundos tarda en alcanzar el cuarto de milla, los motores, o algo de los motores, no sé qué es, el BS, quizá alguien acá sabe más de autos que yo. Bueno, si es transmisión automática, el tipo de motor es la variable 8. Si es shaped o striped, no sé qué significa. La transmisión, si es automática o es manual, ¿sí? Cantidad de carburadores y number of forward gears, no sé qué quiere decir. Pero bueno, se midieron todas estas variables para una serie de autos. 32 autos tenemos acá. El Mazda RX-4, el Valiant, Mercedes 280, Mercedes 280C, Mercedes 230, Mercedes 240D, Cadillac Fleetwood, bueno, una serie de autos, el Toyota Corolla, ¿sí? Y la idea es, habiendo medido en estos autos todas estas variables, intentar observar si hay una relación entre las millas por galón que recorre y el peso del auto. ¿Qué piensan? ¿Qué debería suceder? Y yo supongo que cuanto más pesado, menos recorre. Exactamente, exactamente, correcto. Entonces, vamos a entrenar un modelo y ver si sucede esto con una regresión lineal simple. Vamos a comparar
o sea, nuestra variable dependiente va a ser las millas por galón y nuestra variable independiente el peso del auto. Bueno, en una sola línea, esto es lo que tiene de lindo R para estas cosas, una sola línea y ya está hecho el modelo. Y con Summary podemos ver todos los parámetros, con la función Summary. Bueno, tenemos la fórmula. Esto después vamos a ver un poco qué es. Y acá tenemos los coeficientes, ¿sí? Tenemos la intersección y la pendiente. La pendiente nos da negativa. Va en línea con lo que planteaba recién, creo que era Gabriel el que hablaba, ¿no? Sí, sí. ¿Va en línea con lo que planteabas, Gabriel? ¿Que la pendiente sea negativa? Y con respecto al peso, claro, va de arriba para abajo, ¿no? Claro, o sea, a medida que aumenta en el eje X el peso del auto, la cantidad de millas por galón que va a recorrer el auto va a disminuir. Pero fíjense que la regresión lineal no nos devuelve solo el sentido, nos devuelve una magnitud. O sea, nos está diciendo claramente, por cada 1000 libras que pesa de más el auto, va a recorrer 5 millas menos, 5.34 millas menos por cada galón de nafta. Y debajo, si observan, tenemos el R cuadrado, que es de 0.75. ¿Sí? Si observan este ejemplo, lo que está sucediendo con la regresión lineal es bastante interesante porque es un ejemplo bastante bueno, bastante claro, donde nos está mostrando con claridad la relación que esperábamos observar. Sí, sí, se entiende. Aparte, nada, como decía usted recién, se ve directamente el impacto que tiene en números. Sí, además, Profe, Sí, perdón, quería decir, tipo, que además, viste, el -5S siempre debería ser menos, pero bueno, cada más pesado el auto, más grande ese número negativo sería. Tipo, no creo que nunca sea positivo, ¿no? no, pero acá está tomando el peso de todos los autos y se está dando cuenta que a medida que aumenta el peso de los autos, nunca puede ser positivo esta relación. Porque al ser más pesado, sabemos que va a ser más costoso, va a requerir más energía para moverse. Pero, profe, un error puede ser algo que afecte a este número pendiente, es como por ejemplo el resto de variables que capaz no se tienen en cuenta. Porque, Bien. por ejemplo, si es una camioneta y es más grande, capaz tiene más caballo de fuerza o otra variable que puede hacer que, por ejemplo, no digo que sume, pero que capaz que no reste. Y eso sería un error en el caso. ¿O esto está teniendo en cuenta el resto de variables? No, acá estamos teniendo en cuenta una sola variable. Está buena la pregunta que estás haciendo para lo que viene ahora de la clase. ¿Hasta acá se entendió? Vamos todos. Bueno, acá estamos trabajando con una sola variable. Y la pregunta que hace el compañero es interesante, porque nosotros podemos querer trabajar con más de una variable. Porque como bien dice, podemos tener variables que generen el efecto contrario, que generen un contrapeso de alguna manera, ¿sí? Así como tenemos, como decía bien, el peso que hace que consuma más, podríamos tener variables que hicieran que el auto consuma menos nafta por milla o que recorra más millas por galón, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces, ahí vamos a requerir utilizar otro tipo de modelo de regresión, que también es un modelo de regresión lineal, pero es múltiple. ¿Bien? Que este es el modelo más utilizado, porque a medida que tomemos en cuenta más información, nuestros modelos van a ser más precisos. ¿Sí? Bien. Entonces, sí. No. Bien. Se entiende. Entonces lo que vamos a hacer es tomar mayor cantidad de variables. Sí, acá Retter nos lo está explicando, que es una docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, que está el libro de ella en la bibliografía optativa. ¿Bien?
que es un libro dedicado 100% a lo que es modelos de regresión, si no recuerdo mal. Pero entonces vamos a llegar a la conclusión de que vamos a requerir trabajar con modelos más complejos para explicar mejor los fenómenos. En general, los fenómenos que suceden en la realidad son multicausales, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo complejo donde nosotros generamos modelos que son recortes, que artificialmente, como seres humanos, hacemos, elaboramos para poder aproximarnos a una lectura de la realidad que nos permita desenvolvernos de la mejor manera posible. Pero lo que sucede en la realidad muchas veces es más rico que cualquier fórmula matemática o abstracción que nosotros podamos generar o modelo que podamos generar. Siempre van a quedar fenómenos por fuera, ¿sí? Porque el universo en un punto todavía está creciendo, es infinito. Nuestra propia vida podría ser tenida en cuenta desde infinitas variables. Permanentemente podríamos estar analizando distintas cuestiones, ¿sí? Entonces, al existir tal magnitud de variables a tener en cuenta en todos los fenómenos, siempre va a haber una parte de la realidad que no va a estar explicada, ¿sí? Cuanto más complejo sea el estudio de un fenómeno, bueno, los modelos van a tender a ser menos representativos. Eso sucede mucho en ciencias sociales, ¿sí? En ciencias sociales es muy difícil construir un modelo que explique un fenómeno y que tenga un buen rendimiento, en términos de R cuadrado incluso, ¿sí? Y en esto incluyo economía, ¿bien? Se te prende fuego de golpe un país, cae un gobierno y quizás se caen las bolsas de todo el mundo. O al revés, o cae la bolsa en un país por un fenómeno puntual de un país y te genera una caída en la economía a nivel mundial. Y quizás en un modelo que estabas construyendo para prever el rendimiento de las acciones en el Merval, no estabas teniendo en cuenta que se iba a hundir la bolsa, no sé, en México o en Japón o en algún país que sea del mundo, ¿sí? Entonces cualquier modelo que se construya va a tener este tipo de limitaciones, va a tener un error, pero al mismo tiempo nosotros vamos a poder disminuir ese error. ¿De qué manera? Aumentando la cantidad de variables, aumentando la información que nosotros vamos a utilizar para la construcción del modelo. Entonces vamos a requerir otro tipo de modelo, que es la regresión lineal múltiple. Bien, y la regresión lineal múltiple ya no va a ser y dado x1, sino que vamos a tener múltiples coeficientes betas, tantos coeficientes betas como variables independientes tengamos. La variable dependiente siempre va a ser una sola, pero las variables, perdón, no sé si dije independiente recién, la variable dependiente target y va a ser una sola, pero las variables independientes pueden ser muchas, ¿sí? Pueden ser infinitas. Nos va a generar un problema igual aumentar la cantidad de variables, quizás no lo vamos a llegar a ver en la clase de hoy, pero en general no es una práctica tan buena. De hecho, tenemos una métrica que nos va a decir, y mirá, estás agregando variables, pero mejor no agregues más variables, que ahora la vamos a ver en un ratito. Entonces, vamos a tener otro tipo de modelo, que se calcula de una manera semejante. No les voy a pasar la fórmula, porque si no los voy a marear con fórmulas, no está, ya demasiadas fórmulas creo que hay en la PPT. Pero sí me interesa que entiendan cómo se interpreta en ese caso, ¿bien? Cómo se va a interpretar los coeficientes betas. El beta 0 va a ser nuevamente la intersección. Y va a ser la respuesta media de y, dado que x1 es 0 y x2 es 0. ¿Sí? Mientras que el parámetro B1 nos va a indicar cuánto cambia la respuesta media de la esperanza de y cuando aumentamos x1 en una unidad, pero x2 se mantiene constante, ¿sí? Mientras que con el beta 2 va a pasar lo mismo. Nos va a dar un valor suponiendo que x1 se mantiene constante. Entonces, se va haciendo más compleja la cuestión. No solo tenemos que tener en cuenta
las pendientes de distintas variables, sino en un punto también la relación entre ellas. ¿Sí? Para poder interpretarlo, vamos a suponer que las demás variables se mantienen constantes. Vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que no solo influye el peso, sino que influye la cantidad de cilindros que tiene el auto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una regresión lineal donde tengamos en cuenta las millas por galón según el peso y la cantidad de cilindros. Entonces vamos a construir un nuevo modelo y observemos qué pasa con los coeficientes primero. Bueno, antes teníamos una sola variable que por cada unidad que crecía disminuían 5 las millas por galón. Ahora tenemos una variable que disminuye en 3.2 y otra que disminuye en 1.5. Ambas son negativas. Se ve que los cilindros también hacen que el auto consuma más nafta, ¿sí? Más energía. Así como sucede con el peso. Pero el peso, o sea, la magnitud que nosotros le estábamos dando al peso antes, estaba exagerada, nos está diciendo. No es que solo el peso va a hacer que por cada 1000 libras va a disminuir en 5 la cantidad de millas por galón. Va a disminuir en 3, si tenemos en cuenta los cilindros. Entonces, al tomar en cuenta más variables, los coeficientes van a cambiar. Ya no van a ser los mismos. Este coeficiente cambió. Y parte de la información que se le estaba atribuyendo al peso, ahora se le está atribuyendo a la cantidad de cilindros. Desde mi punto de vista, esto sucede muchísimo en economía. En general, cuando se plantea esto es una relación simple, y si tenés en cuenta un modelo, tenés que ver el R cuadrado, generar el modelo y vas a ver de manera muy sencilla que eso no es así. Vos no podés explicar ningún fenómeno social en base a una sola variable. ¿Qué valor de R cuadrado es aceptable, digamos? Depende en el ámbito científico en el que te estés moviendo. Si estás en física y el R cuadrado te baja de 0.95, estás haciendo un desastre. Si estás en ciencias sociales y el R cuadrado llega a 0.95, estás haciendo un milagro. Seguro que estás haciendo algo mal. Entonces depende mucho del ámbito científico en el que te estás moviendo. ¿Sí? No hay un valor que sea esto es aceptable. Pero acá fíjense, ya vimos los coeficientes, pasemos al R cuadrado. Pasamos de un R cuadrado de 0.75 a un R cuadrado de 0.83, es decir, agregamos una variable y nuestro modelo mejoró. En términos relativos no mejoró tanto, ¿eh? Claramente el peso es la variable que mejor explica esto, la variable más importante para explicar esto. Pero mejoró mucho, o sea, pasa de 0.75 a 0.83, cerca de un 10% en términos relativos. ¿Sí? Bueno, entonces, vimos la interpretación de coeficientes. Pero tenemos que tener cuidado con una cosa, que es el diagnóstico. ¿El diagnóstico de qué? De los supuestos. Los coeficientes van a ser interpretables y nos van a ser útiles cuando se cumplan los supuestos. Cuanto menos se cumplan los supuestos, y va a haber que agarrarlo cada vez más con pinzas, con más cuidado lo que sucede, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad del diagnóstico? Entonces, bueno, con el diagnóstico vamos a validar que los supuestos se cumplan. Acá hay algo que es raro, que no debería ser así, pero es así. Que es que el diagnóstico se realiza a posteriori, no a priori, ¿sí? Formalmente nosotros deberíamos ver si se cumplen o no estos supuestos, y una vez que lo vemos, si vemos que los supuestos no se cumplen, bueno, ni la hacemos la regresión. ¿Para qué vamos a hacer la regresión si los supuestos no se cumplen? Bueno, sucede que es mucho más fácil testear si los supuestos se cumplen una vez a posteriori de realizada la regresión que hacerlo antes, ¿sí? Existen técnicas bastante intuitivas, incluso gráficos, que nos van a permitir observar si los supuestos se cumplen, ¿sí?
Si no se cumplen, bueno, como les decía, acá les está diciendo Retter, hay que agarrar con pinzas los resultados. Hay distintas cuestiones que vamos a evaluar. Por ejemplo, no solo si se cumplen los supuestos, sino que puede haber valores extremos que generen, que tengan una influencia excesiva en nuestro modelo. Y ese es el primer ejemplo que vamos a ver. Lo que se llama apalancamiento. Supongamos que tenemos valores outliers. Acá, en el gráfico A, tenemos un valor outlier que está cerca de la mediana de X, ¿sí? Dentro de nuestro rango del eje X. Y si trazamos la línea, sin el outlier, la línea es esta. ¿Bien? Y en el caso B, tenemos también una regresión trazada sin los valores extremos, pero acá, a diferencia del caso anterior, tenemos un valor extremo que está en el margen del eje X, prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con este valor extremo y con este valor extremo? Este valor extremo, como está en el centro, no va a tener un alto grado de apalancamiento. Lo que va a hacer es mover levemente, desplazar levemente la regresión hacia arriba, ¿sí? En este caso, la regresión que tiene intervalos, que son líneas con intervalos, es la que toma en cuenta el outlier. Y la línea, ¿sí? Sin el outlier, es la línea que es constante, ¿bien? Pero veamos qué pasa en el caso del gráfico D. Si tomamos en cuenta este valor, supongo que lo están viendo acá, que están viendo el mouse, si tomamos en cuenta este valor que está acá, fíjense lo que pasa con la regresión. La pendiente de ser claramente positiva se va a acercar a ser prácticamente cero. Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos teniendo un valor que tiene una gran influencia por sí solo y está haciendo que todos los demás valores que debían ser tenidos en cuenta por la recta no estén tan bien representados. ¿Se observa esto? Sí, sí, creo que se entiende. Podríamos decir con el modelo que vimos antes que el punto de abajo en el punto D, ¿no? El punto de abajo podría ser el peso y lo otro todo lo demás. No. Ok, No, no porque es tan significativo, digamos. no, porque este es un registro. Esto sería un auto. Ahora lo vamos a ver para el Ah, ejemplo. ok. Esto sería un auto. Ponele un auto que pesa mucho o que pesa muy poco. Tengo una consulta. Sí. Ese valor influye tanto no solo porque está solo, sino porque no tiene por encima más valores, digamos. O sea, es extremo, Sí, pero si por sobre encima de ese valor en X yo tuviese, no sé, 5 autos más pegados a la recta, ahí influiría menos, ¿no? sí, pero seguiría siendo un valor muy influyente. Sí, seguro, pero claro, sí. Pero sí, es correcto lo que decís. Cuanto más registros tengamos, la recta debería ser más robusta. ¿Sí? Es la ley de los grandes números, lo que O vimos en la sea, primera clase. el Sí, es del correcto lo cuadrante que dijiste. perdón, el del cuadrante inferior izquierdo, ese valor que está solo, como que de cierto modo los valores que están abajo, o sea, está jodiendo los valores de abajo, pero a la vez los valores de abajo no lo dejan joder tanto, por decirlo coloquialmente. Sí, pero no es solo que tiene valores abajo, sino que se encuentra en el centro de X, Ah, ok. en el centro de la distribución del eje X. Entonces acá no influye tanto. Pero si vos tenés valores outliers en los extremos, los valores outliers en los extremos de X van a tener una influencia muy grande. Y esto se llama apalancamiento. ¿Bien? O sea, pero teniéndolo en cuenta con variables, ¿qué hace que ese punto sea tan, que sea tan, ¿cómo se dice? Significativo. O sea, ¿por qué ese punto tira tan abajo la recta? No son variables, son valores de una variable lo que Ok, estás o viendo ¿por qué acá. los valores de esa variable? Perdón. Porque ahí veo que está comparando, ¿qué sería? Income y house size sería como, house size supongo que es el tamaño de la casa. Sí, Income sería la plata que
que entra a la casa, algo así. El ingreso, Ok, correcto. eso. Entonces, digamos que en una casa muy chica, no, perdón, muy grande entra poca plata, por así decirlo. Exactamente, Y eso es lo que me está desestabilizando todo el sistema, que no era así. exactamente. Ok, ahí va. Tenemos una casa muy chica donde entra poca plata y eso está haciendo que pensemos que la ganancia en término medio o que el ingreso en término medio es menor de lo que es la relación entre el tamaño de la casa y el ingreso, la estamos subestimando. ¿Sí? Este punto nos está llevando a subestimar todo. ¿Sí? Ok, ok. Veámoslo con el ejemplo. Con este ejemplo. A ver. Acá no va a ser tan claro. Sería este gráfico. Fíjense, por ejemplo. El Chrysler Imperial no llega a ser fuerte leverage, pero tomando en cuenta las variables peso y cantidad de cilindros, es un valor extremo. Tomando en cuenta ambas, ¿sí? Quizás tomando en cuenta uno solo no lo sea. Vamos a ver el Chrysler Imperial. A ver dónde está. Acá. Las millas por galón son 14,7. La cantidad de cilindros es 8, o sea, es de los más altos. Está en los más altos en los cilindros. Mientras que el peso también es de los más altos. Entonces es un valor extremo alto. Y sin embargo, fíjense que las millas por galón que consume no son tan bajas. Perdón, las millas por galón que recorre no es tan bajo. Porque el Lincoln recorre menos, el Cadillac recorre menos. ¿Bien? Entonces acá desde un punto de vista bidimensional este es un valor extremo. Porque está a tope en ambas variables. En el Pero, peso, sí. o sea, esa diferencia, digamos, que en realidad parece como similar a los otros, ¿no? Pero esa diferencia se ve explicada por otra variable, por otro valor, perdón. ¿O por qué sucede eso? Bueno, es un valor extremo. ¿Sí? Pero en este caso no se encuentra tan al margen eh, del eje X, ¿sí? O sea, no llega a tener una influencia tan grande. A ver, acá deberíamos hacer un gráfico 3D. Y el Chrysler Imperial se ubicaría cerca de una de las esquinas. Si nosotros tuviéramos un cubo, porque acá como tenemos dos variables, sería 3D. ¿Sí? Ya no entraría en un eje cartesiano, si bien acá lo estamos tratando de representar dentro de un eje cartesiano, y el Chrysler estaría separado, estaría lejos. Podría hacerlo, no llego ya con el tiempo, pero podría hacerlo. Estaría lejos en una esquina del cubo, el Chrysler. ¿Sí? Pero, en este caso el valor de Y no es tan lejano a la media. Entonces el apalancamiento que produce no es tan grande. ¿A dónde estoy? Me volví a perder. Acá. Porque en este caso, fíjense, en este caso, el valor de Y sí es bastante lejano a la media. Digamos que la media estaría por acá y el valor de Y está casi abajo de todo. Acá no está abajo de todo. De hecho, la media de Y, a ver, podría calcular la media de MT Cars, pesos, millas por galón, bueno, es 20. Pero en este caso es 14,7. Fíjense que tenemos tanto el Cadillac como el Lincoln que tienen de valor 10. ¿Sí? Entonces, en relación al Cadillac y al Lincoln, incluso es superior también al Camaro. ¿Sí?
es cercano al Maserati Bora. No tiene un valor de la variable dependiente tan extremo. Por eso el leverage no es tan alto. No se encontraría por acá, sino que se encontraría más por acá, ¿sí? Entonces no hace caer tanto la regresión. ¿Me siguen? Sí, sí. Yo no, la verdad. Si podría hacer de vuelta eso. Bien. Acá el income es la variable dependiente. El house income en este caso es muy bajo. Está casi en el mínimo. ¿Sí? Eso hace que el apalancamiento sea más fuerte y que te tire la recta mucho más para abajo. En este caso, el apalancamiento no es tan fuerte. Si el apalancamiento fuera muy fuerte, acá en lo que es la distancia de Cook, debería estar acá arriba, más cerca de la esquina, del ángulo superior derecho. ¿Sí? ¿Por qué no llega a estar acá? Si bien tanto sus valores en ambas variables X son los más altos. El Chrysler Imperial tiene los valores más altos en ambas variables. Si yo ordeno por cilindros, el Chrysler Imperial está arriba de todo, porque está en 8. Y si ordeno por peso, el Chrysler Imperial es el segundo auto más pesado de todos. O sea, en términos de X y en términos bivariados, es claramente el valor más alto. ¿Sí? O sea, es el auto que debería hacer menos millas por galón. Y sin embargo, no es el auto que hace menos millas por galón. Porque el Lincoln y el Cadillac hacen menos millas por galón. ¿Sí? Entonces, en lo que es el eje Y, que en este caso el eje Y serían las millas por galón, acá en este gráfico, en este, deberíamos tener las millas por galón. Si reemplazáramos, el Chrysler va a estar más cerca del centro. Por eso no produce tanto apalancamiento. ¿Sí? Estaría más arriba. Al estar más arriba, el apalancamiento no es tan fuerte. Cuanto más abajo en el eje Y esté, cuanto más cerca de los extremos esté el punto, el valor extremo, mayor va a ser el apalancamiento. ¿Sí? No sé, quizás a algunos los estoy mareando, pero... No, pero creo que se entiende. O sea, por ejemplo, si en el gráfico de Resident R, Sí, el, el Chrysler estuviera abajo en vez de arriba, haría acá también es. No, pero tipo muy abajo. Tipo -1 por ahí. O más. Sí, ¿Ahí sí haría el apalancamiento? no. ¿O sigue siendo igual porque está condicionada por las demás de la izquierda? No es que está condicionado por las demás de la izquierda, sino que hay otra cuestión. O No sea, es yo creo que por lo que entiendo yo, el Chrysler modificaría más la media si estuviese, por ejemplo, más a la derecha. Sí, más a la derecha y más arriba. bien, Claro, pero creo que la de la derecha es lo que te cambia la pendiente, porque si estás en el medio, suponete, creo que no cambia tanto la pendiente. Lo que te cambiaría sería si está más arriba o más abajo el valor pero medio. tengamos en cuenta que acá hay valores de variables. O sea, está bien lo que están diciendo. Pero acá hay valores de variables. ¿Qué es lo que debería suceder con millas por galón para que el Chrysler genere apalancamiento, mayor apalancamiento? Y ser más alto. Subir. No, al revés. Millas por valor es el eje Y o el eje X. Es el eje Y. No en este gráfico que estamos viendo acá. Acá Ah, estamos ok, viendo ok, otra ok. cosa. Pero es Perdón, la perdón. variable dependiente. ¿Sí? Si el Chrysler Imperial, que en millas por galón está en 14.7,
se acercara al Cadillac o al Lincoln, seguro, pero seguro que se mete acá, que se acerca acá. Claro, a Si mí me aquí pasa que estoy recién- entendiendo el concepto con el otro gráfico, bueno, porque tiene menos variables, pero este gráfico me cuesta entenderlo Bueno, al ser ¿Por qué? más de una variable, me estoy costando entender el gráfico. es que acá no estamos viendo las variables, ¿sí? Acá lo que estamos midiendo, este gráfico, lo que nos muestra es los residuos versus el leverage. Este es el residuo estandarizado, no importa, ¿sí? A mí lo que me interesa es que comprendan que estos puntos que se alejan del resto, sobre todo los que se encuentran dentro de esta línea punteada, implican un alto leverage. En este caso no tenemos ningún caso con leverage tan alto en este modelo. ¿Bien? Pero el Chrysler Imperial podría tenerlo, está cerca de tenerlo. Ok, ahí lo entendí un poco mejor. El motivo por el cual el Chrysler Imperial no tiene alto leverage es este. Que en el eje Y no es tan lejano a la media. Y como en el eje Y no es tan lejano a la media, no tira tanto hacia un lado la pendiente de la regresión. Pero tanto en las dos variables predictoras, que es peso y cantidad de cilindros, está en el máximo. Está a tope el Chrysler Imperial. Pero sucede que nuestro modelo tiene limitaciones. Hay algo que no estamos teniendo en cuenta. Porque claramente hay algún motivo que hace que el Chrysler Imperial recorra más millas por galón que el Lincoln y que el Cadillac, siendo más pesado. Que el Cadillac no. Perdón, que el Lincoln no, pero es más pesado que el Cadillac. Y sin embargo, alguna ventaja tiene el Chrysler Imperial que hace que pueda recorrer más millas por galón. Ahí me perdí profe, un toque. Si el Chrysler hiciera más millas por galón, sería peor, ¿o no? No, Al contrario. sería mejor. Eso es lo que no entendí, pero ¿por Te qué? vendría más para acá. ¿Pero por qué Porque sería así? está por debajo de la media es 20, está en 14. Si tuviese más cercano a 20, sería más cercano a la media. Si tendría menos millas por galón, es porque está alejándose más de la media. ¿Es eso el concepto? Sí, está bien lo que estás ¿Pero por qué diciendo. los otros dos que tienen 10, que son más o menos parecidos, no están igual que el Chrysler? Bueno, no los está ni mostrando. Yo lo que creo, perdón que lo interrumpa, profe, es que, o sea, a mí lo que me pasa es que veo la tabla y veo que todos los valores están iguales. O sea, que no tiene sentido que el Imperial esté ahí y los otros no. Entonces lo que falta son variables que nos expliquen por qué el Imperial está allá arriba. Está buena la observación que hizo igual recién, la pregunta que hizo. ¿Por qué el Chrysler? Es verdad, porque acá deberíamos tener una pendiente decreciente. Yo pensé que el Lincoln y el Cadillac eran los dos que están abajo del Chrysler. Y el Exacto. Chrysler, por tener Sí, 14, está más arriba, y si está tuviese bien lo que más, estás estaría diciendo. más arriba todavía. Es correcto, es correcto. Es correcto lo que estás diciendo. Ahora entendí. Me estaba confundiendo eso. No, yo los estaba confundiendo. Reformulo entonces. Estaba haciendo una interpretación incorrecta, me hiciste repensarlo y tenés razón vos. Y estaba equivocado yo. Y es verdad lo que dijeron, que si el Chrysler estuviera más cerca de la media generaría más apalancamiento. En este caso puntual, porque se espera que la recta disminuya. Es un lío igual. Debería generar el otro gráfico. Debería generar el otro gráfico donde se observe esta cuestión. La cuestión acá, para resumir, porque nos enroscamos demasiado con una cuestión, pero está bien lo que decías al final. En el caso del Chrysler Imperial, se espera que al aumentar el peso, reformulo lo que había dicho antes, al aumentar el peso y al aumentar la cantidad de cilindros, baje la cantidad de millas por galón. Y en el Chrysler Imperial no baja. Entonces nos produce apalancamiento, pero en el sentido contrario. O sea, tenemos una regresión con una pendiente negativa, si quieren la grafico, sería como que acá tengamos
10. No, ahora vamos a hacer al revés. 11. Supongamos que tenemos esta pendiente. 11, 9, 7, 5 y 3. ¿Sí? Vamos a agregar dos valores más en x igual a 5. Vamos a tener 3, que sería, supongamos, el Lincoln Continental. Después tenemos el Cadillac, que sería el segundo valor, que también sería cercano a 3. Y después tenemos lo que sería el Chrysler, que no es ni 3 ni 5, es 6. Entonces este valor va a tener leverage. Ahí lo vamos a graficar. A ver, esta creo, ¿es esta? Ahí va. ¿Por qué tiene leverage este valor? Porque este valor va a tender a que la pendiente, en lugar de seguir esta línea, que es la que debería, tenga que estar más arriba. Y el Chrysler está haciendo algo así. No llega a ser un fuerte leverage, pero este sería el gráfico, esta sería la forma en la que se da. Este punto sería el Chrysler. Por lo que tenían razón quienes me dijeron antes que la media debería ser más alta. Yo ahí me estaba equivocando en el razonamiento. Y corrijo esa cuestión. ¿Llegamos todos hasta ahí? Falta un montón de la clase y son 10 menos 5. Resumiendo acá, tiene alto leverage en este gráfico un valor que está dentro de lo que es Cook en esta esquina, ¿sí? Por encima de la línea punteada, en cualquiera de los extremos, ¿sí? Bueno, pasemos a lo que falta, que nos falta bastante. Después tenemos lo que es QQplot, gráfico cuantil-cuantil. Esto va a visualizar si se sigue una distribución normal, ¿sí? O sea, tenemos tres casos. El de la izquierda, asumimos que hay distribución normal de los residuos. En el del centro no, y en el de la derecha tampoco. ¿Sí? O sea, acá estamos viendo si se cumple esto. En el caso este del centro no se cumple y en el caso de la derecha tampoco. ¿Bien? Luego tenemos esto, que es el gráfico de residuos, que nos va a permitir visualizar si se cumple el supuesto de homocedasticidad. Homocedasticidad quiere decir que la varianza sea constante. ¿Sí? Este ejemplo de arriba a la izquierda es el que deberíamos tener. Heterocedasticidad es cuando la varianza, dados distintos puntos del eje X, es distinta. ¿Sí? En este caso estamos tomando un punto, la esperanza en un punto. ¿Sí? Acá tenemos heterocedasticidad. Y esto lo vemos con estos gráficos que tenemos acá. Este gráfico sería el gráfico de residuos. Fíjense que acá tenemos una caída y después una subida. ¿Sí? Entonces, podemos asumir, y la línea roja no está perfectamente alineada como debería con la línea punteada. ¿Sí? Entonces, en este caso, y es complejo, podríamos asumir heterocedasticidad. Y acá tenemos lo de los residuos que les decía antes. Este gráfico es este. ¿Se asume o no se asume? Perdón, en el anterior. Y hay un gris ahí. Y es medio una panza, ¿no? Es que
Después todo esto está abierto a la interpretación. No. Acá claramente tenés un problema, están todos por debajo. Pero acá tenés estos valores extremos también, o sea, Eso está no lo abierto a la vi. interpretación. ¿Aproxima? Sí. Acá tenés un gris complicado. Estás en un punto donde quizás sumando puntos se asumiría heterocedasticidad. ¿O no? Estás al borde acá. No es concluyente. Exactamente, no es concluyente. Acá sí quizás es concluyente. Imagínense que en la realidad, no, estos casos, o sea, como les decía antes, cuando pasamos a la realidad, nos puede pasar cualquier cosa acá en estos gráficos, ¿eh? Y como se observa que ahí que no es concluyente, que sea concluyente, que nos dé perfecto, es raro. Es como la discusión del R cuadrado ajustado que hacíamos antes. Dependiendo de la ciencia va a ser distinto. Bueno, ¿en relación a qué modelo? Probablemente en relación a otro modelo ajuste mejor. Habrá que compararlo con otros modelos. No es tan malo, tampoco es tan bueno este modelo, en términos de los residuos. En términos de la distribución normal, tenemos algunos problemitas acá, pero aproxima bastante, ¿sí? Y en términos de leverage, no tenemos ningún caso tan grave. Bien, bueno, acelero. Pasemos entonces a lo que sería el coeficiente de determinación R cuadrado ajustado. ¿Qué hace el R cuadrado ajustado? Penaliza la cantidad de variables. Nosotros habíamos visto que podíamos sumar muchas variables. ¿Y qué se iba a mejorar? Bueno, hay un punto donde esto pierde la gracia, nos está diciendo el R cuadrado ajustado. Es decir, está bien, sumá variables. Pero el R cuadrado ajustado penaliza el sumar variables. Entonces acá yo puedo construir un modelo donde tengo en cuenta todas las variables, ¿sí? Donde tenemos, como habían dicho, tantos variables que tienen un sentido positivo. Por ejemplo, AM acá parece ser una variable con sentido positivo. AM es transmisor. Bueno, acá tengo un problema. Estoy generando un error en la clasificación del modelo porque AM es una variable de tipo categórica. Esto se los marco. MTCars, pesos, AM, como es categórica, le tengo que definir como factor. A factor, MTCars, pesos, AM. ¿Sí? Todas las variables que acá me está marcando que son categóricas, tanto AM como BS son categóricas. Entonces, para que sean correctamente interpretadas por el modelo, tengo que aclararle que son categóricas, ¿sí? Porque me dice el valor 0 es un motor y el valor 1 es otro motor. Y en el transmisor automático o manual. Bueno, vamos de nuevo entonces, habiendo corregido esta cuestión. Vamos a ver nuevamente los dos modelos. Vieron que no cambia tanto acá. El R cuadrado sigue siendo 0,83. Este modelo sigue siendo bastante aproximado porque no está utilizando la variable que era categórica. Los plots son los mismos. Vamos a saltear. No, vamos a generar un último modelo. ¿Sí? Que este modelo tiene en cuenta todas las variables. Y acá me está aclarando, AM1. AM1 esto es porque la variable es categórica. Entonces, si el valor de AM es 1, esto quiere decir que el tipo de motor, no, si la transmisión es manual, esto es raro, no le estaría encontrando el sentido, pero si la transmisión es manual, va a recorrer más millas por galón, ¿sí? La transmisión manual va a ayudar a que el auto recorra más millas por galón. Supongo que el automático consume energía. Que esa es la conclusión. Bueno, esta es una aclaración importante para el trabajo que hagan. Por ejemplo, nivel educativo, variable categórica, ¿sí? No la pueden asumir como cuantitativa.
El R cuadrado ajustado entonces penaliza la cantidad de variables. Entonces, el R cuadrado ajustado de este último modelo, que tiene 10 variables, es 0.8. El R cuadrado común es 0.86, pero el R cuadrado ajustado es 0.8. Y en el modelo anterior, que tenía solo 2 variables, el R cuadrado ajustado era 0.81. Entonces acá el R cuadrado nos está señalando, ojo, que está sumando variables, pero no te están aportando tanta información esas variables, ¿sí? Y en general, sumar variables tiene sus problemas, no lo podemos llegar a ver en profundidad, pero hay algo que se llama colinealidad, que les dejo el título por si quieren investigarlo. Luego podemos hacer regresiones mediante árboles de decisión. Como les había comentado, los árboles de decisión calculan entropía y tratan de ordenar el universo. Nuestro universo son los datos que estamos manejando, ¿sí? Creo que esto ya lo vimos en desarrollo la clase pasada, por lo que no me voy a detener cómo funcionaba el árbol. Pero supongamos que nosotros tenemos los dos modelos, y con esto ya cierro. Tenemos el modelo de regresión y el árbol, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces no las puedo comparar como si fueran lo mismo. Ahora tenemos métricas que nos van a permitir comparar su rendimiento. ¿Cómo? Tomando en cuenta las predicciones. Nuevamente, Y sombreritos son las predicciones. Entonces podríamos calcular el error cuadrático medio, que es esta fórmula, o el error medio absoluto, que es esta fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Al ser cuadrático, este error va a penalizar especialmente los valores extremos. Y el error medio absoluto, al utilizar el módulo, no lo va a hacer. Va a tomar la diferencia simple. Si entonces, si se quiere penalizar especialmente las diferencias grandes o los valores extremos, se va a utilizar esta fórmula. Bien, entonces, la evaluación de ambos modelos, si quisiéramos estandarizarla y utilizar una métrica para comparar ambos, podría ser cualquiera de estas dos, ¿sí? Esta métrica nos permitirían comparar ambos modelos. Los árboles, que ustedes podrían utilizar árboles, y la regresión lineal múltiple. ¿Bien? Bueno, perdón, al final le metí muy acelerado porque nos detuvimos mucho. Yo creo que estuvo bien la clase, estuvo bastante buena, hubo bastante participación. Hubo señalamientos bastante interesantes, pero bueno, supongo que para algunos, siendo viernes a la noche, también quieren retirarse Sí, temprano. no. Estuvo bien, se entendió. Y se pudieron ver los conceptos. El tema, bueno, cuando llegue a esta parte y si lo tenga que hacer, espero acordarme de todo, pero bueno. La semana que viene no hay clases, ¿no, profe? No, es feriado. Ok. O sea, directamente nos veríamos en el final. Sí, O sea, en el segundo igualmente, parcial. ustedes vieron que me hacen las consultas. Si las hacen al Discord, yo contesto casi automáticamente porque me llega la notificación al celular, ¿sí? Sí. Si me la hacen por mail, puedo tardar más porque no estoy abriendo el mail. Sobre todo ahora que nos cambiaron el mail, yo antes Gmail lo tenía en el celular, Outlook no lo tengo en el celular, entonces me puede llegar un mail y puedo tardar un día en contestarlo. Bueno, novedades. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Para mí estuvo bastante buena esta clase, por lo menos de las del día fue la mejor, pero eso hizo también que me extienda mucho, que nos extendamos mucho. Les pido disculpas por eso. No Yo, hay problema, profe, se entendió todo. Sí, profe, le quería avisar que en el grupo mío, no me acordar el número, una compañera después de la materia, estaríamos presentando de a dos. bueno, no importa. Ya está. Está bien. Gracias. Está bien. Suele suceder en los grupos que alguien deja y no les voy a decir. Si hay alguien y quieren sumar a alguien, me escriben, no hay problema. Si encuentran a alguien sin grupo. Y si no, bueno, suele pasar en los grupos que alguien se cae. Igual en este caso los grupos son lo suficientemente grandes como para que si se cae alguien no afecte tanto. Perfecto, gracias. La Bueno. entrega es la otra semana, ¿no? O sea, no la que viene, sino la otra. El 25, en 11 días. 25, ok. ¿Cómo vienen con eso? ¿Pudieron avanzar? Sí, de a poco. Complicado un poco con el tema de la EPH que tiene las columnas cambiadas en unos años, en otros no, y eso me está generando un reconflicto.
Pero bueno, nada. Me queda terminar el filtrado y pasarlo a R. ¿Cómo las columnas cambiadas? Sí, porque, por ejemplo, en 2016 hay columnas que se llaman de alguna manera, columnas que se necesitan, no sé, qué sé yo, estado, no es en particular, pero, por ejemplo, ¿no? Y después en 2023 hicieron una actualización y cambiaron esa y ahora no se llama más estado, se llama, no sé, estado US, algo así. Y al momento de querer juntar los datos filtrados, genera conflicto las columnas, se separan, bueno, la verdad un quilombo se me hizo eso. Bueno, yo ahí les tiro un tip. No tienen que juntar los datos, tienen que trabajar cada base por separado. Claro, sí, yo lo que estaba haciendo más que nada era filtrar por las columnas que voy a usar realmente para no tener tantos datos y solo por los aglomerados que voy a usar. Y juntar los datos me refiero, por ejemplo, trimestre 1, 2, 3 y 4 del 2016, después del 2017 lo mismo y así Bueno, uno con el pero otro. ahí estoy yendo yo. Están haciendo algo que me parece que los está trabando y que no es necesario. Que eso tiene que ver con el procesamiento de los datos desde el punto de vista informático. Ustedes tienen que tener indicadores por trimestre, ¿sí? A no ser que ustedes hayan definido trabajar anualmente. Yo no lo recomiendo porque se les va a complicar como se les está complicando. Entonces ustedes lo que van haciendo es abriendo una base a la vez o generan una lista de bases y trabajan con listas, ¿sí? Pero no generan una base, una gigantesca, ¿bien? Van trabajando trimestre a trimestre, si no, para simplificar, digo, les va a ser mucho más sencillo si hacen eso. No sé si me siguen la idea. Más o menos, o sea, si yo quisiera evaluar lo que pasó en 2016 con lo que pasó en 2017, necesitaría los dos, ¿o no? Para, por ejemplo, No, el incremento. yo lo que recomiendo es primero hacerlo trimestralmente. No junten bases porque se van a complicar el trabajo innecesariamente. Ustedes lo que tienen que hacer es, tienen dos formas de hacerlo, ¿sí? Una es cargar, a ver, yo por acá tengo otro trabajo, nada que ver, la tesis. ¿Cómo trabajé yo la tesis? Que trabajo con esas mismas bases. Tengo por un lado las bases, todas en zip para ocupar menos espacio en memoria. Incluso podrían no ser necesarios. Si lo programan bien, no es ni siquiera necesario descargar los zips, ¿sí? Porque lo podrían trabajar en caché, si no me equivoco. O sea, lo pueden trabajar en la memoria más de corto plazo sin descargarla, ¿sí? Ahora, yo las descargué y en general hoy por hoy con el peso que tienen las computadoras. Entonces, una vez que tengo descargadas las bases en formato zip para ocupar menos espacio, lo que hago es, acá en los scripts, ahora vamos acá, por ejemplo, que estoy haciendo pruebas de un modelo. Yo voy recorriendo, tengo una base, o sea, tengo un listado de todas las bases, ¿sí? Voy a abrir el proyecto mejor. Creo que tengo un proyecto en algún lado, creo. Acá. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, En el trabajo también digo, porque a mí también me estaba pasando que estuve probando, viendo la forma de poder combinar todo en uno, pero bueno, sí veo mejor entonces ahora hacerlo trimestralmente. Pero entonces en el trabajo se puede ir describiendo lo que pasa trimestre a trimestre o tiene que ser, por ejemplo, no sé, poner en tal trimestre vi que tal cosa y después sumó o así. bueno. ¿Cómo A habría ver, que definirlo eso, digamos, tipo ¿cómo es? como los playos? Yo acá lo hice medio, a ver, por decirlo de alguna manera, hardcodeé algunas cosas. Generé un data frame que está hardcodeado donde tengo todas las bases. ¿Sí? Fíjense, esto bases. Tengo todas las combinaciones de trimestre y año. Entonces, hay mejores formas de hacerlo esto. Sí, creo que si usan dir, podría obtener utilizando dir todo el listado, o sea, y sin hardcodear esto. Pero bueno,
Lo hardcodeé para hacerlo más fácil. Recorro con un for todas las filas de este dataset, que solo tengo el trimestre y el año. Entonces, para cada fila voy a abrir un dataset y voy a trabajar en memoria con un dataset solo. ¿Sí? Yo acá estoy haciendo otra cosa, pero ¿qué harían ustedes? En cada trimestre, o sea, cada vez que abran un dataset, yo acá tengo una función que me abre el dataset. Para no tener problemas, que están teniendo problemas porque entiendo que lo que están haciendo son bins, están bindeando, están juntando tablas distintas, que tienen distintos nombres las columnas. Bueno, para no tener ese problema, recorren todo y van abriendo una a una, con un bucle for. Y en cada una, no sé, quieren calcular la tasa de desocupación, bueno, crean una función que sea calcular tasa de desocupación y en cada trimestre van a tener una lista que va a ser tasas de desocupación y le van a agregar lo que les va a devolver la función calcular tasa de desocupación. ¿En dónde? En la posición I, que va a ser la posición del trimestre. O acá le pueden poner un nombre, por ejemplo, si laburan en R. Hacen un paste, que es como concatenar texto, con trimestre, coma y año. Sí, obvio. Acá le ponen texto en el medio que quede más lindo. Llaman a la función calcular tasa de desocupación y le pasan la base. Las variables de la tasa de desocupación son siempre las mismas. Esas seguro que no cambian. Entonces esta función se va a ejecutar perfectamente. Después los problemas que pueden tener va a ser con variables absolutamente secundarias, por decirlo de alguna manera. Con variables que a ustedes no van a utilizar en su trabajo, por lo menos en las indicaciones que les di yo no están. Entonces, si ustedes trabajan de esta manera, si su línea de trabajo se desarrolla de esta manera, no deberían tener problemas de ese tipo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. O sea, igual yo lo que estaba haciendo era más que nada para evitar usar tipo todos los datos que tiene la base, porque es un montón de datos que son medio abrumadores. Yo separé las columnas, digamos, de lo que usted pide en el trabajo y generé otro archivo, un .csv, pero con solo los datos que necesito. Y después iba a hacer todo este cálculo sobre ese archivo para no tener que estar todo el tiempo entrando a la base, por así decirlo. Bueno, tampoco son tan pesadas las bases, ¿eh? Claro, no, sí, la verdad es que sí. Era más que nada para tener los Yo acá creo que datos tengo ahí, una pero... base cargada. Si quieren vamos a ver un caso. Yo acá tengo. O sea, perdón, ¿bastaría con que yo abra un trimestre, calcule la tasa de desocupación de ese trimestre y así haga con cada uno? Claro. Y después compare trimestre a trimestre o año a año, por así decirlo. ¿Sí? Ah, O ok. sea, yo acá, lo que hice acá, esto es medio, hay formas más lindas de hacerlo, pero yo lo hice de esta manera. ¿A dónde estoy abriendo la base? Es lo que no entiendo. Acá debería abrir la base en algún lado. Ah, no, porque acá estoy procesando resultados. Acá no estoy abriendo base, estoy haciendo un análisis. Vamos a donde abro las bases. Files, optimización, pruebas. Acá, pruebas. En estas pruebas voy recorriendo trimestre a trimestre. No sé, vamos a poner igual 1. Y 1 es trimestre 2, año 2016 en este caso. Entonces yo me armé una función que lo que hace es, con el año y el trimestre, cargarme el data frame correspondiente. Que en este caso se ve que acá estoy utilizando memoria que ya tenía ocupada de antes. Pesa 200, 300 megas la base, por lo que estar todo el tiempo generando nuevas bases para mí no es necesario. Si ustedes se generan una línea de trabajo donde van trabajando base a base y obteniendo lo que quieren base a base, van limpiando memoria, no deberían tener problemas con memoria con lo que son las máquinas actuales. ¿Sí? Fíjate que acá yo no estoy ocupando ni un giga. ¿Sí? Yo calculo que una máquina estándar hoy por hoy hasta 1,5 GB debería aguantar. Bien.
Entonces, con esta línea de trabajo, si vos no le reventás la memoria generando objetos innecesarios, te va a funcionar perfectamente. Claro, sí, o sea, bastaría con filtrar, o sea, dentro de la base, filtrar las columnas y el aglomerado. Sí, ni siquiera necesitas seleccionar las columnas, porque vos podés generarte las funciones que te hagan los cálculos con las columnas correspondientes y listo. Ay, ni siquiera saco las columnas, claro. O sea, Bien. ni siquiera. Yo tengo funciones acá que van calculando todo. Y con cada una de esas funciones voy agregando y me genero los vectores, genero las listas y en base a esas listas puedo hacer los gráficos. Después, obvio, tenés que ver qué querés hacer en cada trimestre. Si querés hacer algo más en profundidad, bueno, ahí se evaluará. Pero yo creo que ese laburo, no hagan laburos innecesarios. Piensen bien la línea de trabajo para ir directo a los objetivos. No se distraigan con este tipo de cuestiones porque, me parece a mí que no están haciendo un trabajo que les puede llegar a ser útil, pero se lo pueden saltear sin problema, creo yo. Claro, ok. Entonces lo correcto sería, por ejemplo, calcular las tasas, en este caso de desocupación, ¿no? Sí, Del, qué sé yo, el segundo trimestre de 2016. Calculo de ese, bueno, calculo del tercero, del cuarto, así, etcétera, y los meto en una lista, digamos. Y sí, ya me guardo esos valores como tasa de desocupación 2016 entero, ¿no? exacto. Hago una evaluación trimestre a trimestre, si fuese necesario, o hago una evaluación de 2016, 2017, 2018, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, haces una evaluación en general de la tendencia. El punto máximo fue este, el punto mínimo fue este. Ok. Y así La con cada uno. media, la media es tal, mostrás un gráfico de líneas y sacás conclusiones. Bien. Y en el caso de que tenga que hacer un análisis comparando dos, es con esos mismos datos que ya me voy guardando. O sea, no tengo que no es que tengo que abrir las dos bases ni nada por el estilo. Exactamente. Ok, Entonces, cuando claro. ustedes tengan que graficar y hacer el trabajo más de análisis, se van a saltear la parte de abrir las Claro, ya bases es directamente, nuevamente. tengo los valores anotados y uso eso. Sí, vas a tener un CSV quizás o un data frame donde lo que vas a tener van a ser los trimestres. O sea, acá vas a tener, como acá tenés las fechas, en vez de tener, vas a tener trimestre año, vas a tener tasa de desocupación, vas a tener, no sé, tasa de empleo, ingreso medio de los asalariados, ingreso medio de los cuentapropistas, las variables que a vos te interesen. Y sobre ese dataset es que vas a hacer el análisis. Claro. Ok. Ahí me quedó mucho más claro. ¿El resto? Bueno, A mí también me quedó claro con eso porque la verdad que también sí, se me estaba complicando y no le encontraba la vuelta. Pero es mucho más fácil tomarlo así individualmente y ir guardando los resultados en un TXT, ponerle y bueno, después ver cómo seguir. Bueno, muchas gracias, profe. bueno, no, gracias a ustedes, buen fin de semana y cualquier cosa escriben, ¿sí? Dale, genial. Dale, Buen fin perfecto. de. Buen fin de-